Bueno, hoy vamos a hablar sobre las venganzas de Terencia. ¿Quién era Terencia, dirán ustedes? Terencia, a los efectos de este programa o de esta charla, vendrá a ser la mujer de Marco Tulio Cicerón. Cuenta Pierre Grimal que las matronas romanas, ansiosas por adquirir notoriedad, solían servirse de modos poco recomendables, solían servirse de procedimientos poco recomendables para influir sobre sus maridos. Por ejemplo, les decían que habían tenido un determinado sueño o que habían sido testigos de algún presagio, es tan confuso testigo, justamente hablando romano, pero bueno. Eso quería decir que la divinidad les había hablado. Es decir, le mentían a los maridos influyentes que tenían. Che, soñé con tal cosa, che, vi unas golondrinas que volaban en aquel sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir, les mentían a los maridos para que estos hicieran cosas que ellas querían. Terencia fue una de esas mujeres. Era la mujer, como hemos dicho, de Marco Tulio Cicerón, quizá el más célebre de los retóricos romanos, fue cónsul de Roma. Terencia presidía, en calidad de esposa del cónsul, las ceremonias religiosas y, como veremos, influyó en distintos casos sobre las decisiones que debía tomar Cicerón. Un día parece que estaban deliberando Cicerón y el Senado. Se acababa de obtener la prueba, mucho tiempo esperada, de que unos conjurados alrededor de Lucio Sergio Catilina se habían hecho culpables de alta traición. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra confianza? Se trataba de decidir la suerte de los detenidos. Catilina había comandado una conspiración contra Quiquerón, pero fue descubierta. Entonces Catilina luchó junto a 20.000 hombres contra las tropas del cónsul. El conspirador perdió y murió en la batalla de Pistoia, y los otros conspiradores fueron llevados a juicio. Pero muy bien, Cicerón tenía pensado dispersar a los culpables por diversos municipios, siempre sujetos a estricta vigilancia, pero no tenía pensado matarlos. Pero apareció entonces Terencia, y le dijo: ¿sabe una cosa, Cicerón? Dice Marco Tulio, los dioses me hablaron. Una llama se elevó sobre el altar del sacrificio en el momento en que se celebraba un misterio, y yo he interpretado este presagio. Es necesario, Marco Tulio, actuar con rigor. Los conjurados deben ser ejecutados sin misericordia. Y Cicerón, que era medio pollerudo, le hizo caso y los mató a todos. Pero parece que el consejo de Terencia, que según ella era dictado por los dioses, más bien había sido dictado por un antiguo rencor de Terencia. Terencia quería vengarse de los abusos que había sufrido su hermana, Fabia, por parte de los soldados de Catilina. Fabia era una vestal, una de aquellas sacerdotisas vírgenes que cuidaban el templo de Vesta y mantenían siempre vivo un fueguito que había ahí, ¿no? En 1100 años que duró la institución de las vestales, solo 20 muchachas habían sido condenadas a muerte por perder la virginidad. Y una de ellas fue Fabia, la hermana de Terencia. Así que esa es, según muchos, la razón que llevó a Terencia a influir en Cicerón, que mandó a ejecutar a los conjurados. Terencia fue la verdadera responsable de esta severidad mostrada por su marido hacia los hombres de Catilina. Pero ahí no termina todo. Porque ese fue la medida exagerada que tomó Cicerón, fue el origen de una oposición levantada contra Cicerón y que terminaría con el exilio de don Marco Tulio 5 años después. Pero hubo otro acontecimiento en el que Terencia utilizó sus influencias para cobrar venganza. Vivía en Roma un muchacho llamado Clodio Pulcher. Era el hermano de Clodia,
aquella que había enamorado al poeta Catulo. Hemos hablado aquí de Clodia, ¿no? Clodia era una de las mujeres más hermosas de Roma. Alguno habrá leído aquella novela Los idus de marzo de Thorsten Wilder, que es en donde es la protagonista, creo, Clodia, ¿no? Bueno, Clodia estaba casada con Cecilio Metelo, disculpen ustedes, y Catulo, el gran poeta Catulo, estaba enamorado de ella. Y ella correspondió al amor de Catulo, pero por una noche. Por una noche. Y Catulo vivió siempre esperando el regreso de Clodia. Ya sobre el final de su vida, el poeta despechado le dedicó unos epigramas humillantes, pero el amor de ella duró una noche y el de Catulo años. Ahora bien, Clodio Pulcher era el hermano de esta Clodia, y este Clodio también estaba mal enamorado, porque estaba enamorado de Pompeya, nada menos que la mujer de Julio César, aquella que no solo debía ser honesta, sino también parecerlo. Parece que Pompeya le daba bolilla a Clodio, Y una noche Clodio, desesperado ya porque estaba como loco, se metió en la casa de César en el momento en que se celebraban unos misterios, y lo hizo disfrazado de mujer cantante, que consiguió una lira, se disfrazó de mujer y se le metió en la casa al César. No al César, a Julio César. El César es después. Unas sirvientas le abrieron la puerta y lo hicieron pasar a una habitación. Le dijeron que esperara unos instantes y que enseguida volverían por ella, porque creían que era una mina, para llevarla a donde estaba Pompeya. Pero como las sirvientas se retrasaban, Clodio quiso ir él mismo al encuentro de su amada. La casa era grande y se perdió. Se perdió en los pasillos. Mientras vagaba por las habitaciones, otra sirvienta se topó con él y le preguntó qué necesitaba. Y dice el cronista que al responderle, Clodio fue traicionado por su voz. Le dijo nada. La sirvienta empezó a los gritos, se cerraron todas las salidas, se registró la casa y se descubrió a Clodio en la cámara de una criada. Al día siguiente estalló el escándalo. Un hombre había asistido a los misterios, cosa que se tenía por sacrílega, únicamente podían asistir mujeres. Además se supo que el motivo de la aventura era un encuentro con Pompeya. Poco tiempo después del escándalo, Clodio fue citado ante un tribunal para responder por su sacrilegio. Con la intención de defenderse, el tipo negó todo. Dijo, no, yo no estuve nunca allí, y durante la noche del delito yo estaba lejos de Roma, y esto lo pueden confirmar algunos testigos, dijo el tipo. Entre esos testigos estaba Cicerón. Clodio, que era de familia patricia, le había pedido a Cicerón que lo ayudara en esa declaración. Sin embargo, en lugar de confirmar la coartada, Cicerón sostuvo que esa misma noche Clodio había estado en Roma, puesto que él mismo lo había recibido allí con motivo de diversos asuntos. Así que lo mandó en cara. Lo cual era cierto, pero también era verdad que Cicerón se podía haber abstenido de declarar. Si lo hizo fue para dar satisfacción una vez más a Terencia, que otra vez estaba movida por el rencor. Terencia recomendó a su marido delatar a Clodio para castigar en su persona a la hermana, a Clodia. La verdad es que Terencia tenía enormes celos de Clodia, que además de enamorar al poeta Catulo y a otros muchos, había querido enamorar al propio Cicerón. Parece que Cicerón no le daba bolis. Como hemos dicho, Clodia era quizá la más hermosa muchacha de Roma, visitaba mucho a un tal Tulio, era amigo de Cicerón, y Terencia sospechaba que el tal Tulio era intermediario en relaciones ilícitas entre Cicerón y Clodia. Es verdad que Cicerón recibía insinuaciones de Clodia y que a lo mejor tenía pensado ceder a estas insinuaciones, pero tal cosa no había sucedido. En ese punto llegó el juicio del que hablábamos y Teresa dijo, aquí la reviento a esta, reventando al hermano. Terencia exigió entonces a Cicerón que lograra con su testimonio que Clodio fuera condenado. ¿Qué esperaba Teresa? Que Cicerón se hiciera odioso a Clodia.
Vio cómo funciona esto, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Efectivamente, después de este testimonio, toda la familia de Clodia odió a Cicerón. Lo condenaron a muerte a Clodio. No se llegó a ejecutar, sin embargo, porque gracias a las amabilidades que Clodia dispensó a otros jueces, bueno, lo perdonaron. Pero Cicerón desde ese momento tuvo un enemigo terrible, cuyo odio le había sido atraído imprudentemente por los celos de Terencio. Digamos que tiempo más tarde fue Clodio el que logró que se condenara a Cicerón al exilio. Quiere decir que estas dos imprudencias de Terencia vinieron a ser decisivas en el exilio y en la desgracia de Cicerón. Cuando lo exiliaron, Cicerón, que ya tenía 60 años, abandonó a Terencia y se casó pronto con una jovencita, pupila suya, que se llamaba Publilia. Igual aquel amor no duró mucho, porque Cicerón fue asesinado. Ya se sabe que cuando a uno lo asesinan, el amor que uno venía manteniendo termina con uno. Es muy difícil proseguir una relación de pareja después de haber sido asesinado, principalmente porque las damas no suelen extender sus relaciones con uno después que uno fue asesinado. Pero aquel amor no duró entonces mucho tiempo. Terencia también volvió a casarse, la batidora esta. Lo hizo con un tal Salustio, que era enemigo de Cicerón también. Esto está bien, ¿no? Cuando una mujer lo deja a uno, especialmente si lo deja, bueno, no importa, cuando una mujer lo deja a uno, conviene que se busque que el siguiente novio, es de buen tono, que el siguiente novio sea enemigo. Entrenamente enemigo. Pero no que sea enemigo por esa razón, sino por otra preexistente. Que sea un enemigo y que se diferencie. Es decir, si uno era cónsul, pues conviene que el siguiente novio sea del partido opositor, por ejemplo. El partido opositor o de... Si a hincha de otro cuadro no diré porque eso es una estupidez. Pero sí que sea enemigo, es de buen tono. Es bueno. Si yo cuando me peleo con alguna novia, trato de que la siguiente novia sea enemiga de la primera, y casi siempre lo consigo. En cuanto a las novias que me dejan a mí, tienen unos almácigos muy fructíferos donde elegir enemigos, ya que, por otra parte, las personas más razonables, más dulces y más admirables del país están entre mis enemigos, naturalmente. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? A mis enemigos. A mis numerosos enemigos. Yo no tenía antes enemigos, usted sabe. A veces, y les juro que soy sincero al decir esto, las enemistades se dan por motivos equivocados. Casi todos los enemigos que tengo lo son, les juro, por motivos equivocados. Por motivos equivocados. Sea por la atribución de culpas de las que soy inocente, o sea porque yo les he atribuido culpas de las que también son inocentes. En cambio, algunas personas que tendrían verdaderas razones para declarar su enemistad con mi modestísima persona, por ahí no lo han hecho. Por ahí no lo han hecho. Es así, pero bueno. Yo prefiero tener enemigos considerables
razonables y poderosos. Yo prefiero eso. No temo a esa clase de enemigos. Realmente. Los asiste a los enemigos poderosos, si es no es de nobleza, que les impide la conducta abyecta. Entonces duermo tranquilo. Pero más bien desconfío de otros que no son enemigos, pero que son tan medrosos, tan reptiles en sus actitudes, que por ahí pueden llegar a producir más daño que un verdadero enemigo. Así que, en una palabra, si permiten un consejo, cosa que nunca damos aquí, desconfíen de los pichis. Desconfíen de los pichis. Bueno, ¿a quién más? Al pobre Cicerón, que tenía una quinta, Cicerón, en Túsculo, y que es autor de las Tusculanas, unas obras que se llaman así porque fueron escritas allí, en las proximidades de Túsculo. Así que bueno, a todos los habitantes de esa región, de esa región progresista, sí, pujante, si me permiten la palabra. Mi saludo y mi dedicatoria, ya que una vez que hablamos de Cicerón, es inevitable hablar de Túsculo. ¿A quién no le gusta hablar de eso? Bien. También, a la mujer no, a la mujer no, porque como se ve era un intrigante. Al pobre Catulo, hablando de Túsculo, que tuvo la peor desgracia que se puede tener en el amor, ¿no? La perseverancia de un sentimiento inconveniente. Sí. Verdaderamente hay enamoramientos de los que uno desearía, mejor dicho, ni siquiera uno desearía desprenderse de ellos, y eso es lo malo. Pero que atacan de un modo parecido al de una enfermedad, que no hay manera de sacárselo de encima. Hay que rajarle a eso. Hay que rajarle. Si uno no puede rajarle a un enamoramiento, debe rajarle a sus consecuencias, que eso sí uno puede hacer. El amor sucede, decimos aquí, sí, pero la conducta no sucede. Yo quizá no pueda evitar, por ejemplo, estar enamorado de una dama que vive al lado de mi casa y que me rechaza. Bueno, eso no lo puedo evitar. Ahora, lo que sí puedo evitar es ir a golpearle la puerta con un revólver en la mano, amenazando que me voy a suicidar a las 4 de la mañana. Eso sí puedo evitarlo. Sí, señor. No puedo evitar amarla, bueno, fenómeno, pero vamos a amarla en silencio, que estamos durmiendo los vecinos. El pobre Catulo no tuvo una conducta muy silenciosa. Pero era un gran poeta y merece nuestro reconocimiento. Sí, no me convenció mucho lo de Cicerón, Alejandro. Me quedé pensando. Digo, usted decía que Terencia era la real responsable de... No, en algún momento lo dijo el real responsable, y el primero fue él. Claro, por eso me quedé pensando, ¿no? Yo creo que hay... No, el primer responsable fue él. No fueron tampoco los que lo votaron. Claro. Bueno, pero no sé cuál le gustó más. A mí me gustó el segundo episodio, porque además es el lío familiar de Clodia. Yo no sé si es en Los higos de marzo, donde está detallado con tanto detalle este amor terrible de Catulo por Clodia, y están todas las poesías de Catulo para dar el testimonio, y el novelista finalmente inventa, y yo creo que no inventa, sino que conjetura, que Clodia también estaba fastidiada, y que el amor, la persistencia de Catulo la entristecía muchísimo. Sí, qué circunstancia tan extraña, aunque no por eso poco frecuente, ¿no, Alejandro? Esto de que
lo que para una persona es solo un instante, hasta placentero y agradable, para otro puede ser un motivo de obsesión por toda la vida. Pero yo estoy pensando en eso. Mire, yo he pensado mucho en eso que usted acaba de formular con palabras precisas. Es decir, el problema es tal como usted lo dijo, repítalo. Sí, digo, esta circunstancia de que aquello que para una persona es nada más que un instante, aunque pueda ser placentero, para el otro sea un motivo de una obsesión eterna, ¿no? Una obsesión de por vida. Fenómeno, así es. Si hay una diferencia entre los sentimientos de uno y otro, que en algún momento coincidieron, ahí hay que buscar el asunto. En algún punto hay un error de percepción. Sí. No estoy hablando de amores que terminan en distintos momentos, porque siempre terminan los amores en distintos momentos. Es muy, muy difícil que justamente, salvo que se produzca un acto, bueno, no importa. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una enorme diferencia. No es una pareja que se separó y que después se siguieron viendo y que permaneció por inercia, sentimiento que fue intenso en uno, un poco menos intenso en el otro, por ahí en algún punto uno de los dos insistía, el otro rechazaba. No es esto. Es un tipo que está loco por una mina que ni lo registra. Este es el asunto. Entonces, en algún punto hubo un error de percepción. El error está quizá en entusiasmarse demasiado y en leer mal los actos, las proximidades del otro. Claro que no es sencillo leer durante la pasión, pero justamente porque no es sencillo, hay que cuidarse mucho. Y antes de soltar el propio corazón para que vuele, en acto de entrega, hay que estar muy seguro. Hay que estar muy seguro. Pero, ¿quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de hacer eso? El que es capaz de sujetar su corazón cuando el corazón quiere volar, ese no está enamorado. ¿Con qué tema musical vamos a ilustrar esto? Hemos buscado canciones tusculanas y no hemos encontrado en nuestra... La milonga... Sí, la milonga de Cicerón, la milonga de Túsculo. Claro. No, pero aquí hay entonces, con referencia a la última etapa del matrimonio Cicerón y Terencia, aquel encono final de Cicerón en el exilio, un tango que niega el perdón y que es No te perdono más. Lo vamos a escuchar por el trío argentino, aunque el que canta es únicamente Agustín Irusta. Adelante.